Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que sintonizan Radio Educación y en particular a aquellas que están interesadas en los temas que abordamos en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez, quiero comentarle que todavía estamos llevando hasta ustedes unos programas previamente grabados, pero por supuesto atendemos sus mensajes, sus comentarios y sus críticas en los siguientes medios. El correo electrónico es audienciacre@cultura.gov.mx. En la plataforma X nos encuentras como @audienciacre. En Facebook, Defensoría de las Audiencias CRE, un número de WhatsApp para dejar un mensaje, 55 12 33 29 15, y un teléfono en cabina, 55 41 55 10 60. Aprovecho la oportunidad para invitarle a escuchar y descargar una serie especial. Se llama Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias, historia breve de una larga lucha. Son 10 episodios en los que se hace un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana, particularmente aquí en Radio Educación. Ojalá y usted los escuche. El micrositio donde puede hacerlo es Radio Educación, serie especial centenaria. Mire usted, en esta ocasión la defensora de las audiencias, la maestra Ana Cecilia Terrazas, sostuvo una conversación con la doctora Patricia Ortega Ramírez. Patricia Ortega es profesora, investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es especialista en medios públicos y en contenidos de calidad en televisión pública. Es integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias. Y en esta conversación nos habla de cuál ha sido su relación con la radio, algunas anécdotas y su opinión en torno a las maravillas de la radio pública. Los invito a escuchar esta charla. Agradezco muchísimo a la doctora Patricia Ortega Ramírez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, una de las académicas en México más interesadas siempre en la calidad de los medios públicos y en la existencia fuerte o de los medios públicos fortalecidos. Entonces, doctora, amiga, Pati Ortega, como audiencia te quisiera preguntar en este programa de la Defensoría de las Audiencias que estamos grabando, pero que atendemos a todas nuestras audiencias como si fuera en vivo. Como audiencia tú, ¿cuál ha sido tu conexión, relación y vínculo con la radio y sobre todo con la radio pública? Yo te diría que como audiencia, para mí, la radio siempre ha estado presente desde muy chica, porque en casa de mis papás siempre mi mamá solía poner la radio y solía acostumbrarnos a escuchar radio, y escuchábamos en ese tiempo de todo. Sobre todo había en ese tiempo, estoy hablando, pues, ¿qué te diré? De los 70s, poquito antes, no 70s podría ser, pues la radio era mucho más musical, ¿no? Era más no, digamos, había menos espacios de discusión o de opinión o pocas noticias. Y entonces escuchábamos sobre todo música. Entonces yo crecí con la radio y mi mamá acostumbraba, por ejemplo, cuando éramos todavía muy chicos, despertarnos con música. Y esa música se iba, primero escogía alguna estación en radio, nos ponía alguna música. Y yo crecí sobre todo siempre muy cercana a la radio pública, pero particularmente a Radio Educación, porque ya en la universidad, era en esta radio donde estaban como los espacios alternativos. En ese tiempo yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de la radio, del rock mexicano, que no se escuchaba en otros espacios y que ahí los escuchábamos. Lo mismo que la trova.
Entonces, para mí como estudiante, pues siempre fue como muy importante este acercamiento a este tipo de música que no se escuchaba en otros lados. Y fíjate que cuando yo les he dicho a mis estudiantes que de la licenciatura sobre todo, ¿no? Como antes, pues este tipo de música no se escuchaba en la radio comercial, que eran solo algunos espacios en la radio pública, en la radio estatal, donde esto podíamos escucharlo. Y como esto era una alternativa, pues para muchos de nosotros, y se quedan sorprendidos, ¿no? Se quedan sorprendidos, pero para mí fue todo un aprendizaje con la radio pública. Y yo te diré que pues escucho mucho radio, sobre todo ahora, noticias. Ahorita ya no escucho música, la verdad es que no escucho ya muchos programas en la radio pública. Sí, tengo que decirte que sí sigo mucho el de El fin justifica los medios, sí, pero lo que yo escucho más bien en radio son noticias. O sea, yo me levanto, lo primero que hago es prender el radio y empezar a escuchar noticias, ¿no? Y eso es para mí esencial. Cuando voy manejando también todo el tiempo busco noticias, sí. Y eso para mí es esencial. A mí me parece que la radio, en particular la radio pública, pues tiene, digamos, como obligación, pues brindarnos espacios de información, pues de calidad, ¿no? No siempre se cumplen, pero digamos, este es como un deber ser, ¿no? Y si uno constantemente pues está teniendo como referencia cuál es, digamos, la función que está cumpliendo la radio pública en el ámbito de la información, no solamente porque es un deber de la radio pública, sino además porque pues tendría que ser el contraste de la información que se da en otros espacios, en los medios comerciales. Me voy a perdón, doctora. No. Además iba a concluir diciéndote, pues entonces para mí la radio es fundamental en mi quehacer diario, pues en mi vida diaria, ¿no? Ahora fundamentalmente en el espacio de las noticias. Sí, y esto estamos hablando con la doctora Patricia Ortega Ramírez, y debo decirle a nuestras audiencias o recomendar que no solo la entrevistamos como una académica estudiosa de los medios públicos y teórica, sino como audiencia, porque nosotros defendemos y luchamos lo que queremos y estudiamos lo que nos interesa, y en ese sentido todas hemos sido audiencias, todas las personas de muchos de los medios que estudiamos. Y si no nos explicabas o rastreábamos ese amor que tienes y todo lo que representa para ti, pues no se explica necesariamente, o después hay una suerte como de frialdad en el objeto de estudio, en este caso el medio. Y la radio, esa íntima, me llevaste también, y lo digo nada más porque esta defensora también arranca en sus mocedades, casi de niña, cuando yo empecé a formar mis propios gustos, ¿no? Musicales. Claro. También tenía yo mi pequeño radiecito de transistores que me regaló un abuelito, y que además era interesante porque yo seguramente le pedí un libro y me regaló un libro, un radiolibro, que en realidad era un radio que abrías como si fuera, bueno, yo creo que todo el mundo se va a acordar de los 70s, que eran yo creo que muy famosos, pero a mí me parecía la joya de la corona, lo más exclusivo y el secreto como de mago, pero pues era un radiolibro, y ahí oía yo y sintonizaba y buscaba, y ahí vas cayendo con el gusto. Entonces, si es este gusto, como tú decías, además aderezado con novedades que son poco usuales en los medios, que no las han comprobado y probado como buen negocio, esa sería la diferencia con los medios comerciales, yo creo, pues qué mejor. Por eso yo creo que tanto la doctora Patricia Ortega Ramírez como su servidora Ana Cecilia Terrazas, defensora de las audiencias, somos muy amantes y muy reconocedoras de las bondades y maravillas de la radio. Pero ahora sí viene, mi estimada doctora, ¿cuál es tu opinión respecto de la importancia de los medios públicos y qué características deben tener, aunque sabemos que cada uno es distinto, pero tienen valores comunes? Yo creo que sí, efectivamente, todos los medios públicos pues tienen formas distintas de cumplir con los valores del servicio público, y qué bueno que así sea. O sea, y a mí me parece que esta diversidad
de opciones que nos puede ofrecer la radio pública o los medios públicos en general, pues es bueno porque nosotros podemos como audiencias elegir entre esa diversidad de opciones. A mí lo que no me ha gustado es y sobre todo en los últimos años, es este encadenamiento que hacen a veces de los medios públicos o de la repetición de contenidos en un canal, en una radio, en otra radio, que vas escuchando los mismos contenidos, una repetición. A mí me parece que ese es un error. Yo creo que una de las funciones que tienen un sistema de medios públicos es precisamente abonar a esa diversidad de opciones, y esto nos los habían dado durante mucho tiempo, de alguna manera, pues las distintas posibilidades de ver y de escuchar distintos contenidos en distintos medios públicos, ¿no? Entonces, si bien ha habido muchos cambios en la relación entre audiencias y medios, y particularmente hablando de los medios públicos, y en el mundo en general están en discusión los valores y los principios fundamentales de los medios públicos, sobre todo ahora que hablamos de audiencias cada vez más fragmentadas, de esta dispersidad muchas veces de las propias audiencias, de la elección y de las decisiones que como audiencias tomamos frente a los medios, porque de alguna manera todo este desarrollo que ha permitido Internet y todo este desarrollo de lo digital, pues le ha dado o nos ha dado a nosotros como audiencias, porque todos y todas somos audiencias en algún momento, nos ha dado también cierto poder de decisión sobre los contenidos, no sobre qué contenidos, pero sí cuándo y cómo elegimos escuchar o ver los contenidos que nos gustan y nos interesan. Y eso pues ha sido importante, pero también pues tenemos que reconocer que hay más dispersión, más fragmentación, y ante eso me parece que los medios públicos tienen que repensar, no para olvidarse de estos principios y valores, sino para darles un mejor sentido ahora en este nuevo ámbito de lo digital. Y bueno, creo que la UNESCO lo ha recalcado mucho y los ha definido muy bien. Voy a esos principios y esos criterios porque me parece que son los que siguen siendo importantes y significativos cuando hablamos de medios públicos. Sí. Puede haber diferencias, pero me parece que hay ciertos elementos que no pueden cambiar, o sea el que sea el ámbito tecnológico, de comunicación, de creación y difusión de contenidos y de relación con las audiencias, me parece que siempre tiene que estar presente, y así lo ha recalcado mucho la UNESCO. Los propios criterios que ha definido la UNESCO tienen que ver con la independencia editorial, ¿no? Este es un principio fundamental. No podemos hablar de medios públicos si no son independientes. Habla también, y lo subraya mucho, la pluralidad y la diversidad, pero también habla de imparcialidad de la programación. Fíjate que son distintos criterios que desde luego hay que definir en un contexto específico para darle sentido, pero que son ejes fundamentales del quehacer de un medio público. Y luego, desde luego, habla de las formas de participación y de rendición de cuentas, porque aquí hay acciones que debemos, digamos, instrumentar en los medios públicos, y no solamente tenerlos como adornos, ¿no? Porque muchos medios, a los gestores de los medios públicos que les preguntes, todos te van a decir que por supuesto hay independencia editorial, ¿no? Pero ¿cómo la miden? ¿Qué criterios, qué indicadores han elaborado para medir esa diversidad y esa independencia en los contenidos? ¿Con qué valores o con qué elementos están midiendo y están verificando que esto se dé y cómo se da, ¿no? Sí. Inclusive, otro valor importante que la UNESCO ha definido es el término de la diferencia y la calidad.
Es decir, cómo los medios públicos pues tienen la obligación de ser una opción frente a los contenidos dominantes de los contenidos comerciales, pues los contenidos de los medios públicos tienen que ser una opción de calidad social y de calidad técnica también, y de calidad de producción frente a lo que, digamos, a lo que nos da el ámbito comercial. Pero fíjate lo que dice la misma UNESCO, sostiene lo de la calidad justo en la independencia. Y es muy claro cuando dice la calidad de la producción de los medios públicos está en relación con la calidad de su independencia. Y lo señala, más independiente sea una emisora, más preparada estará para brindar calidad. Porque cuando las decisiones sobre los contenidos de un medio se toman fuera de este medio o con presiones de fuera de este medio, pues es difícil que podamos hablar o que haya calidad, creatividad, experimentación y todo lo que debe acompañar al quehacer de un medio público. Yo quiero repetir los elementos que acaba de enumerar y enlistar la doctora Patricia Ortega Ramírez respecto de las cualidades o elementos que tienen que tener los medios públicos que se precian como tales y que se precia que son respetables, creíbles. Y la primera es la independencia editorial, y sobre la independencia editorial la doctora recalcó que habría que ver cómo se califica, ¿no? Cómo se mide y cuáles son los indicadores que la están señalando y midiendo. La pluralidad es súper importante también. También dijo las formas de participación y rendición de cuentas, de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Esta Defensoría de Audiencias es desde luego una de las muchas maneras que tienen las audiencias para participar. También la diferencia de programación y la calidad social y la calidad de contenidos, y esta calidad en mucho depende, dicen los parámetros de la UNESCO y los parámetros pues a nivel global más representativos y aceptados, que tiene que ver con la independencia editorial. No sé si se nos va alguno, pero desde luego me parece que también, y déjame agregarlo, Patti, tiene que ver con que no los estés de alguna manera ninguneando, considerando como los medios de casa que antes, ¿no? Una que lo supo, se consideraban y se decían, son los medios de casa, tienen que hacernos caso al gobierno en turno, al poder ¿no? Del ejecutivo en turno. Y durante muchos años se lograron poner muchos candados para no reaccionar como el gobierno en casa. Yo me acuerdo que en Radio Educación mismo nos llegó una denuncia que no correspondía a Radio Educación, pero que era de una radio comunitaria, en la cual decían una organización civil defensora de los árboles que había un talamontes y que al final que había un grupo talamontes, y que al final el gobernador municipal estaba detrás de la radio y quitó el programa en donde aparecían las denuncias. Entonces, toda proporción guardada es el pequeño ejemplo de siempre da tentación no respetar los derechos ajenos cuando como que le estorban a mi poder, ¿no? En ese caso, pues a los intereses de aquel talamontes han de haber sido. Pero hemos sido puntuales en eso, ¿no? En tratar de que caiga los contenidos de la manera más independiente posible. Y Radio Educación me parece, déjame decirlo así, que siempre ha tenido programas como el que tú dijiste que escuchas, que demuestran que no están necesariamente, no sé si fuera un indicador, pero en un momento lo sería, cuando tú no sabes a quién le van, ¿no? Cuando no sabes qué partido toman, me parece que sería como un buen indicador de algo que va con cierta independencia editorial. Es decir, no sabes que claramente están a favor de o en contra de. Me parece que te están dando por lo menos ambas o varias opiniones y varias partes. Ya me metí un poco en tu respuesta, pero no, es que al contrario, estás poniendo precisamente el contexto, ¿no? de todo esto, porque se dice muy fácilmente, ay, sí, la independencia editorial, y se ha vuelto de repente como un espacio común, ya muchas veces sin sentido, ¿no? ¿Cómo lo aterrizas realmente? Cuando un medio dice, claro que tenemos independencia editorial, a ver, ¿cómo lo están aterrizando? ¿Dónde lo están midiendo? ¿Con qué elementos están argumentando que la tienen?
No digo que no la tengan, pero entonces, ¿cómo lo están haciendo? ¿Y cuál es el compromiso de evaluar cotidianamente esta independencia editorial o estos criterios para evaluar esa diversidad también, ¿no? Y aquí, permíteme, aquí estoy encontrando un parrafito que me gustaría leerte, porque la UNESCO misma establece que esta independencia editorial tiene un medio que considera que tiene como un eje o principio fundamental la independencia editorial, debe ser un medio que también acepte la crítica al gobierno, ¿no? Donde también, y la crítica al poder. Entonces, pero establece con todas sus letras al gobierno mismo. Yo les voy a recomendar este libro que se llama Indicadores de calidad de las emisoras públicas, evaluación contemporánea, elaborado precisamente por la UNESCO, donde establece precisamente esto que te estoy diciendo, o sea, no lo estamos inventando, ¿no? Pero ahí mismo dice, fíjate nada más, la diversidad es diversidad de voces, experimentación con el lenguaje, información crítica e independiente, preocupación por la formación de ciudadanos autónomos y no tener finalidad comercial, partidaria, gubernamental o religiosa de ningún tipo. En este párrafo se establece claramente cómo están entendiendo la diversidad y la independencia editorial, ¿no? Y eso me parece que es muy importante retomarlo y de verdad llenarlo de sentido y de contenidos y de compromisos para que esto sea una realidad. Claro, podemos repetir, doctora Pati Ortega, el nombre y en dónde se puede localizar por lo menos ese título. Sí, el título del libro es un manual, es Indicadores de calidad de las emisoras públicas, evaluación contemporánea de la UNESCO, y lo puedes descargar, lo buscas en internet, lo pueden buscar nuestras audiencias en internet, y ahí se van a dar cuenta de que todo esto está muy claramente establecido para llevar a cabo esta evaluación de nuestros medios públicos, pero sobre todo para acompañar el quehacer de nuestros medios públicos con estos criterios. Es ahí donde se ve el compromiso, Ana Cecilia, donde se ve el compromiso de un medio, cuando incluso tiene elementos para evaluarse a sí mismo, pero también cuando rinde cuentas. Yo me pregunto, ¿a quién le están rindiendo cuentas los medios públicos? Pero de manera real. ¿A quién le están, dando cuenta de cómo están gastando su presupuesto, de en qué están empleando el mismo presupuesto y qué contenidos están privilegiando o no? Eso lo establece también este texto de la UNESCO, porque establece, bueno, final de cuentas, si estamos diciendo que las audiencias son, digamos, el objetivo principal del quehacer de un medio público, pues tengamos en cuenta que también a estas les debemos esta rendición de cuentas, ¿no? Sí. Y eso es sumamente importante cuando hablamos también de audiencias, porque en este parrafito que yo te leí, cuando dice la formación de ciudadanos autónomos, estamos hablando de audiencias con derechos, no de masas, no de pueblo en general, sino estamos hablando de ciudadanos con derechos. Y esto y autónomos, es decir, que los medios nos brinden todos los elementos posibles para que nosotros como ciudadanos podamos tomar decisiones informadas, podamos tener un criterio documentado, informado sobre el quehacer diario y sobre las decisiones que se van tomando día a día, que podamos tener también pues una opinión crítica, reflexiva, con los elementos que de alguna manera los medios nos proporcionan también, ¿no? Sí. Que nos proporcionan muchos espacios en la vida diaria y en la vida política, pero donde los medios acompañan muchas de esas actividades y de esa búsqueda de información y de espacios de opinión. Sí, doctora Patricia Ortega Ramírez, ¿cómo explicarle? Yo sé que tú eres una maestra muy querida, he visto alumnas y alumnos seguirte con gran gusto porque
porque eres muy clara y porque eres muy precisa y porque eres muy buena maestra. ¿Cómo le explicas, cómo enamoras a nuestras audiencias jóvenes, a los jóvenes, a las jóvenes, de la radio y de los medios públicos cuando hay tantas otras cosas que ver, que hacer, otras plataformas que seguir, y sobre todo los medios públicos en este sentido, ¿no? ¿Cómo los enamoras? ¿Cómo les explicas? ¿Cómo les promueves? Yo creo que hoy por hoy lo que tiene sentido son los contenidos. Los jóvenes y las mujeres y los hombres ya no se fijan tanto en, digamos, en qué medio está transmitiendo tal o cual contenido. Se fijan más en el contenido mismo. Y ahí los medios públicos tienen importante, porque los medios que han logrado construir una institucionalidad en lo público o construir una vocación en lo público, no importa, digamos, serán identificables siempre. Voy a poner un ejemplo que yo sé que a veces choca mucho porque siempre nos referimos a ese ejemplo, pero la BBC, donde veas un contenido y ves BBC, sabes que es un contenido de una emisora pública y hay una identidad construida, ¿sí? Pero ojo, hay medios que se dicen públicos que también han construido una identidad oficial o gubernamental. Y entonces, obviamente, cuando uno ve tantos contenidos, o tiene uno acceso a tantos contenidos, pues uno va tomando decisiones de donde no te echen rollos, ¿no? Donde te ofrezcan pues opciones distintas que te abran otros panoramas. Y yo creo que los jóvenes hoy tienen a su alcance muchísimas, digamos, tienen una oferta muy grande de contenidos y lo que es importante, me parece que los medios públicos ofrezcan contenidos que realmente sean de utilidad social, que sean de calidad, que puedan distinguirse de toda esta oferta que hay en lo que hoy denominamos el ecosistema mediático digital, y que brinden esas oportunidades a los medios. Aquí me parece que Radio Educación tiene una gran ventaja, porque sí se ha distinguido durante muchos años en la construcción de esa vocación pública, a veces con contratiempos, a veces con aciertos y desaciertos, pero más o menos ha tenido una actuación en ese sentido. Se han mantenido algunos espacios que me parece que son importantes en esto que estamos describiendo como medio público. Y yo creo que ahí lo hay. No estaría tan segura en el caso de otros medios, por ejemplo, ¿sí? Y ahí yo también lo he dicho ya en algunos foros, yo creo que las universidades, los medios de las universidades públicas también tienen mucha oportunidad y tienen un reto importante en constituirse como modelos de radiodifusión o de televisión pública, porque tienen otros elementos que de alguna manera les dan cierta autonomía con respecto al poder gubernamental, al poder del Estado, al poder comercial, ¿no? Y tienen también ya construida una identidad importante. Entonces creo que hoy por hoy, y creo que las instituciones educativas tienen mucho también que hacer para atraer a los jóvenes a este tipo de medios y atraer a digamos, a estas juventudes hacia contenidos con muchísima más calidad. En la cuestión, yo diría, de la cultura, de la información, de la formación de una opinión pública mucho más reflexiva y crítica. Pues no, es absolutamente concreto, y de ahí, y creo que resume la pasión que tenemos por los medios públicos y por unos medios públicos fuertes, sanos, diversos, ¿no? Pati Ortega, te agradecemos muchísimo, dijiste, por su aportación a la cultura, a la formación, a la información y a la forma de saber ser críticos y diversos, ¿no?
Y reflexivos. Y reflexivos, no irreflexivos, sino reflexivos. reflexivos. Oye, sí. es que estamos, déjame nada más comentar, es nuestra responsabilidad decirle a nuestras audiencias que este programa fue grabado en el contexto de diciembre, pero su servidora con una gran gripa, como se puede bien escuchar, pero estará en pleno enero, en donde sabremos con mucha más precisión el rumbo y la ruta de nuestros medios públicos de esta Radio Educación. Pati Ortega Ramírez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Radio Educación, como siempre, por esta oportunidad de platicar sobre temas que nos apasionan y nos encantan. Agradecemos el favor de su atención, los invitamos a ponerse en contacto con esta defensoría en el correo electrónico audienciacre@cultura.gov.mx, en la plataforma X nos encuentra como @audienciacre, estamos en Facebook, por supuesto, como Defensoría de las Audiencias, y en WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Gracias por su atención. Los invitamos a que se quede con nosotros y a sintonizar una emisión más de la Defensoría de las Audiencias el próximo miércoles a las 17 horas. Hasta entonces. Trabajamos Jocelyn Vega, Roberto Hernández, Alfonso Cuevas, Ramiro Romero, Natalia Luna, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas y Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.